Mauricio caminaba con su perro Coloso, lo había sacado a ejercitar, era un can grande y fuerte, necesitaba mover sus músculos. Ya había oscurecido cuando decidió regresar a casa, la luna llena recién se estaba asomando en el cielo. De repente, al pasar por un callejón, Coloso se alebrestó, parecía haber detectado algo en el fondo del callejón entre la oscuridad. Sin hacer caso a las órdenes de Mauricio, se internó en el oscuro callejón. El muchacho no veía nada. Aquel callejón, además de estar muy oscuro, se cubría con una espesa niebla. No culpaba al perro por haberlo desobedecido. Ellos pierden su instinto racional cuando detectan peligro. De repente empezó a oír gruñidos, como si se estuviera peleando con otro animal, pero los gruñidos eran más gruesos. Parecía tratarse de una bestia muy grande. Escuchó un gemido lastimero. Suponiendo que eran de su perro, tomó 2 piedras y entró al callejón, dispuesto a defender a su amigo. Cuando llegó al final, entre la oscuridad, distinguió un bulto tirado en el suelo. Se acercó con precaución, listo para defenderse con las piedras. Al estar cerca del cuerpo tirado, reconoció a su perro. Quien estaba oculto en esa madriguera lo había dejado mal herido. Era demasiado pesado, pero como pudo logró cargarlo para llevarlo a su casa. Cuando llegó, presuroso se dispuso a curarlo. Sin embargo, vio que sería inútil. Las heridas eran tan profundas que pensó no pasaría la noche vivo. Aún así hizo lo que pudo. Limpió las enormes cortadas poniéndole desinfectante. Eran tan grandes que no podía imaginarse quién se las había hecho. Cansado y con sueño se fue a dormir. Ni siquiera le avisó a su novia que no iba a poder verla. En la mañana, en cuanto despertó, preocupado fue a verlo. Casi estaba seguro que lo encontraría sin vida. No obstante, para su sorpresa, Coloso estaba sentado y en cuanto vio a Mauricio comenzó a ladrarle. No lo podía creer, su perro era tan fuerte que había logrado sobrevivir a las mortales heridas. Sin embargo, más sorprendido quedó cuando al revisarlas miró que estaban curadas casi por completo. Solamente tenía las marcas como si le hubiesen hecho unas rayas con una máquina de cortar el pelo. Mauricio no comprendía lo que estaba sucediendo, con qué clase de animal había peleado su perro en la noche. Era algo inexplicable, pero Coloso rato después ya andaba como si nada. En eso llegó su novia Elisa un tanto molesta, preguntándole por qué no contestaba sus llamadas. Apenado le pidió disculpas, estaba tan impresionado que había olvidado por completo llamarla para explicarle lo sucedido. Cuando le contó todo, ella tampoco podía creerlo, pero Mauricio le mostró las cicatrices del perro y los vendajes manchados de sangre. Era algo de no creerse, sin embargo, no podía pensar que su novio le estuviese mintiendo. Pasaron los días, unas 3 semanas aproximadamente, y Coloso empezó a mostrar cambios. Creció más de lo normal y ya no quiso dormir dentro de la casa, por lo que Mauricio tuvo que hacerle una casita en el patio. Una noche, cuando comenzó el ciclo lunar, ruidos exasperantes despertaron al muchacho. Algo habían roto entre rugidos. Luego escuchó un aullido de un animal alejarse. Tomó un bate y salió para ver qué había sucedido. Vio que la casita de Coloso estaba destruida y supuso que fueron los ruidos que escuchara. Del perro no había nada, pero sí unas enormes huellas caninas, lo cual lo hicieron pensar que la bestia del otro día vino por Coloso. Por eso los rugidos y el aullido que escuchó. Con tristeza entró a su casa. Trataría de dormir, aunque sería imposible por la pérdida de su amigo. Como a las 6 de la mañana se levantó, estaba preocupado por Coloso. Aún no creía que lo había perdido. Cuando abrió la puerta no podía creerlo. Ahí estaba el perro echado a un lado de la casita destruida. También estaba un venado muerto frente a él. No se explicaba cómo lo había cazado, si eran más rápidos que cualquier perro. No quiso pensar más, lo importante era que estaba vivo y feliz le habló a Elisa para contarle lo sucedido. Cierta tarde que lo sacó a pasear, esta vez también iba su novia. Pasaron toda la tarde en el parque, regresaron cuando la noche ya estaba cayendo. Al ir pasando por aquel callejón, el mismo donde fuera atacado su perro, de repente 3 tipos le cerraron el paso. Eran asaltantes y los metieron al callejón para quitarles todo lo que traían.
Una vez que los desvalijaron, el jefe de los tres empezó a manosear a Elisa, mientras que los otros dos amagaban a Mauricio. Habían olvidado al perro. De repente Mauricio peló los ojos muy asustado. No era por los asaltantes. Su reacción fue porque vio que Coloso se estaba convirtiendo en una bestia por atrás de los maleantes. No supieron de dónde les llegó la muerte, solo sintieron las filosas garras del animal entrar en sus cuerpos. Los tres cayeron destrozados. Aterrados, los muchachos pensaron que también los atacaría, sin embargo no lo hizo. Después de mirarlos por un momento se fue lanzando un aullido. Mauricio y Elisa estaban impactados. Lo que acababan de presenciar era como para perder la cordura. Tardaron unos minutos para poder recuperarse de la impresión. El muchacho ahora comprendía todo. La bestia que había atacado al perro la otra noche era un hombre lobo, y como no murió por las heridas, se había convertido en uno de ellos. Por eso destruyó su casita y cazó un venado días antes. Las sirenas de la policía lo volvieron a la realidad, tomaron sus pertenencias y se marcharon. No querían ser involucrados en las muertes de los ladrones. Seguramente pensarían que perros hambrientos los habían matado. En casa del muchacho ese fue el tema durante la noche. Su novia aún no podía digerir lo sucedido. ¿Cómo dar crédito a que una bestia como esa pudiera existir? Además lo tenía en casa y no le hizo daño. Quizás era porque al transformarse podía reconocerlo. Eso debió haber sido, ya que los había salvado momentos antes sin hacerles daño a ellos. La incógnita era qué pasaría en adelante, si regresaría el perro y Mauricio le tendría confianza para tenerlo con él. Estaba de pensarse. Elisa no quiso irse a su casa, se quedó, tenía miedo de dejarlo solo. Cuando amaneció, con sorpresa vieron que Coloso estaba en el patio. La verdad, sentían algo de temor tenerlo cerca. El perro al verlos movió su cola, haciéndoles saber que no les haría daño. Con ellos sería un animal sumiso, pero con los malos despiadado. Por la acción del canino confiaron en él. Teniendo un amigo como ese, nadie se atrevería a meterse con ellos. Aunque estaría en anonimato, permanecería al acecho para ayudarlos de quien fuera. Pasaron muchas lunas más sin que se suscitara otro percance como el vivido meses antes. Coloso se convertía en bestia por los efectos de la luna, pero se iba al monte para no hacer daño a nadie. Allá cazaba animales para saciar su apetito, después regresaba cuando el efecto lunar desaparecía. Sin embargo, en el pueblo se hablaba de una bestia carnicera, andaba dejando muerte entre las calles oscuras. Todas las noches que había luna llena, amanecían restos de animales y hasta de algún transeúnte que pernoctaba entre ellas. Mauricio empezó a dudar si esa bestia de la que hablaban no era su perro, pero de ser él, ¿por qué no los atacaba si al transformarse perdía su instinto? Entonces recordó aquella bestia a quien había atacado a Coloso, que por sus mordidas se había convertido en una, y disipó sus dudas. Además él no podría ser, ya que cuando llegaba la luna, su amigo desaparecía en el monte para no hacer daño. Un mes después, en casa de Mauricio, esa ocasión su novia se quedó como lo hacía otras veces. Todo estaba en calma, no se imaginaron que esa tranquilidad pronto se vería rota por un ser descomunal. Coloso aparentemente se había ido al monte, como lo hacía cada vez que aparecía el astro nocturno. La pareja de novios estaba disfrutando de un programa en la televisión, degustando un delicioso café, cuando en eso el potente rugido de una bestia se escuchó afuera en su patio. Al principio no se asustaron, pensando que era Coloso que había regresado más pronto. No obstante, un brutal golpe derribó la puerta como cual hoja de papel, quedando frente a ellos un espeluznante ser, mitad hombre, mitad lobo, con sus fauces babeantes. Mauricio se dio cuenta que ese lobo humano furioso no podía ser su perro, y cogió el bate que tenía para defenderse, anteponiéndose frente a su novia. Aquel hombre lobo se abalanzó hacia ellos y el muchacho le descargó un golpe con todas sus fuerzas a la bestia. Pero aunque el bate se rompió, este no le hizo nada y de un manotazo derribó a Mauricio. Olfateaba el entorno como si buscaba a alguien. Cuando estaba a punto de atrapar a Elisa, se escuchó un rugido más, apareciendo otro ser en la entrada, casi idéntico al que quería matarlos. Olvidándose de la chica, la bestia se dio la vuelta, quedando frente al recién llegado emitiendo un aullido.
Parecía ser a quien andaba buscando. Quería terminar lo que había empezado en aquel callejón, solamente que en esta ocasión no iba a ser tan fácil. El perro ya no era el mismo. Ahora le hacía honor a su nombre, Coloso, porque era un animal descomunal y traía sed de venganza. Mauricio apenas estaba recuperando del golpe cuando vio que se liaban en una lucha a muerte, de poder a poder. Ambos utilizaban todo su poder en garras y mandíbulas, desprendiendo trozos de piel en cada zarpazo que se daban, pero ninguno caía. Seguían de pie luchando furiosos. Los muchachos veían la pelea como si fuese una película de terror, deseando que su amigo Coloso fuera el vencedor. Todo lo que estaba a su alrededor era destruido por los bestiales cuerpos al caer sobre ellos. La batalla parecía no tener fin. Mauricio tomó el bate roto. Al romperse por el golpe había quedado puntiagudo, como una enorme astilla, y esperaba el momento oportuno para ayudar a Coloso. La oportunidad llegó cuando el hombre lobo quedó de espaldas cerca de él y se lo clavó casi en el corazón. Aún así seguía luchando, sin embargo ya no tenía el mismo poder, algo que Coloso aprovechó, clavando sus filosos colmillos en el cuello de la bestia, cayendo muerto en el acto. Después se transformó en humano, un hombre desconocido para ellos. Coloso, aún transformado en bestia, se lo llevó al monte para no ser relacionados con su muerte. Allá lo devorarían los animales. Lo que es el destino, el perro sin buscar venganza la obtuvo. La bestia que lo había contagiado solita cayó a su muerte. Literalmente mató a 2 pájaros de un tiro, vengó su afrenta y liberó al pueblo de más muertes.